Hola, hola, muy buenas tardes. 5 de la tarde con 31 minutos. A esta hora le saludamos muy cordialmente a todos nuestros amigos internautas que a esta hora se conectan para seguir este espacio informativo de opinión, de análisis junto a Fabricio Vela llamado Zoom al Día. Hoy, 30 de junio, último día del mes de junio, vamos a estar analizando lo que ha acontecido en la jornada de hoy y algunos temas que se nos quedaron del día de ayer. Fabricio Vela, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José Antonio? Amigos y amigas, qué gusto que nos acompañen en esta jornada informativa. Estoy buscando simplemente nuestra fanpage. Ya estamos, 105, acá está, 105, acá está, acá 105, está. Acá 105. está. No, acá está. Estaba buscando la fanpage. Abrazos a la distancia para todos, de parte de quienes hacemos este espacio, José Antonio Sánchez y quienes habla Fabricio Vela. Suma al día por la fanpage de Primera Plana. Hoy es el día 105, bien decía José Antonio, desde que se dictaron las restricciones. Y en el día 105, José Antonio, de esto vamos a hablar bastante el día de hoy, al menos en la primera parte y creo antes de la entrevista que tendremos sobre otro tema que también es noticia, lo que tiene que ver con las pensiones alimenticias. Pero digo, en el día 105 ha llegado el anuncio, creo yo, José Antonio, de una flexibilización total. Me parece a mí que lo que se ha resuelto hoy por parte del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, el COE, marca una flexibilización total de las restricciones, obviamente matizada por algunos elementos que los comentaremos en este espacio. El hecho de que en Quito, por ejemplo, se van a mantener ciertas restricciones a diferencia del resto del país, pero en buen romance lo de hoy, creo yo, el semáforo amarillo en todos los cantones con excepción de Quito, en los 178 cantones, me parece, que habían adoptado el semáforo amarillo, ya no es un amarillo intenso, viene a ser un amarillo verdoso, ¿no? Muy verdoso, el que tenemos a partir de la jornada del día de hoy. Así que con eso arrancamos, José Antonio. Así es, y eso contrasta con algunas declaraciones que se han hecho públicas el día de hoy, que yo las he recogido en los titulares. Así que primero quisiera dar paso a la lectura de los titulares o Vamos, lectura, lectura. vamos leyendo los titulares y vamos despachando. ¿Te parece? Claro, estaba buscando ya aquí mi hojita de apuntes La para ir apoya, la apuntando, apoya. claro, para ir apuntando los titulares, pues. No encuentro los Elegante hoy día, doctora. eh, Ok. Muy bien. ¿Has Dele, tenido dele. alguna reunión, No, así ropita de viste trabajo. siempre? No, ropita de trabajo. Ropita de trabajo. Lo que pasa es que, déjame hacer solamente una digresión, me va a costar volver a poder meter, ¿no? Sí, pero Me va ya, a costar. y te comprendo porque los de la Ojo, vieja guardia, yo he sido toda la vida de eterno. Y quienes me sí, conocen de toda la vida, entre esos tú, sabes que yo soy de eterno. De lunes a viernes de eterno. sí, y somos de la vieja guardia. Yo, por ejemplo, cuando a mí me ha tocado ir a una entrevista de trabajo, por respeto, he ido con traje y corbata, ¿no es cierto? Porque creo que es lo que Claro. se digamos, lo que se merece la persona que te va, ¿no? Pero cuando a mí me ha tocado cuando a mí me ha tocado recibir a periodistas, diseñadores, editores, camarógrafos, ¿no? En los últimos años, y los he entrevistado para una plaza de trabajo, bueno, han venido desde tenis, ¿no? Lo cual hoy día, a mí en lo personal, no creo que una persona que va en tenis o en camiseta y me enseña los tatuajes o está en moño o qué sé yo, o No, pintar las son cejas en otros la parte de tiempos, vas a decir. abajo, Yo sé que vas a decir que son ¿no? otros tiempos, ¿no? Claro, yo no creo que me están faltando el respeto, por ejemplo, ¿no? Pero me parece curioso, ¿entiendes? Cómo han cambiado las formas, ¿no? ¿Cómo han cambiado las formas? Yo jamás iría a una entrevista de trabajo con tenis y con camiseta, por ejemplo, pese a que soy muy abierto para recibir a quienes vengan así. Pero yo no iría, por ejemplo. Sí, pero usted me hace acuerdo. Vamos a hacer una digresión, esperamos no Hasta que se aburrir engancha, a hasta los que se enganchan internautas los amigos, hasta sí, que hasta se que se enganche. enganchan. Vamos a hacer, en esta digresión que estamos haciendo, yo les voy a contar una anécdota del señor José Antonio Sánchez, que dice que él se ponía terno. Pues no siempre se ponía terno el señor Sánchez cuando era reportero, cuando fue mi compañero en TC. Llega un No, 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 viernes, no. señor, por favor, llega un viernes
que había cualquier cantidad de coberturas políticas y tú fuiste a trabajar a TC con camiseta de Superman. ¿Ya? Y la única cobertura que quedaba era una reunión, eso fue en el gobierno de Gustavo Noboa. El ministro de gobierno era Marcelo Merlo. Nunca he tenido Había camiseta de Superman, no me por favor, yo me acuerdo clarísimo, incluso lo que te dijo la jefa. Vaya a cambiarse, el mismo. Claro, pues la única cobertura que faltaba era la asignación para una reunión del ministro de gobierno, que era Marcelo Merlo, en el edificio de las cámaras, y la jefa te queda viendo y te dice: José Antonio, no te voy a mandar a la reunión del ministro con camiseta de Superman. Tú por suerte vivías a 2 cuadras del canal, ¿eh? Y te fuiste a poner terno. Bueno, no me lo contaron, yo lo vi. No lo tengo en el radar. Yo lo vi, no me lo contaron. Ahora, yo ciertamente tenía, digamos, tenía no preferencias, pero como siempre me mandaban a la montaña y esa clase de cosas. Claro, tú eras más de sucesos, ¿no? Eras más de ese tipo de coberturas. Y el viernes sobre todo iba más desenfadado, porque acuérdate que el viernes podíamos ir un poquito, digamos, desenfadados y todo lo demás, ¿no? Claro, pero y mira lo gracioso, el día de hoy he encontrado una fotografía. Bueno, estaba buscando unas cosas en el archivo y encontré una fotografía y te voy a dar, como dicen en el fútbol, te voy a dar en la trompa, ¿ah? A ver. Vea. Así va yo, señor Fabricio Vela. Así va yo, carita de buena gente, ¿ah? El Nine Caviedes parece el flaco. Mire, jovencito ahí, esta fotografía debe tener unos 15 años, ¿ah? Despeinado ahí. Despeinadito ahí, pero así va yo, ¿ah? Muy bien, con chaqueta. Me has dado. Tengo una de ustedes. No, pero no muestra las mías, por bueno, favor. Ok, listo. bueno, empecemos. Simplemente hacer la digresión, ¿no? Y Tere Menéndez me dice que me va a costar ponerme terno, no por la costumbre, sino porque he subido de peso y yo estoy seguro que es así. Me va a costar, pero bueno, así mismo es esto. Vamos con los titulares porque ya tenemos una muy interesante visualización a esta hora, José Antonio. Perfecto. El fin de la pandemia del COVID-19 ni siquiera está cerca, y aunque en muchos países se ha conseguido controlar su propagación, en otros está surgiendo e incluso se está acelerando. Esto lo ha señalado el día de ayer el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ¿ya? Y lo quise traer, lo tenía anunciado el día de ayer, pero lo he querido traer el día de hoy porque es muy importante. Y yo les invito a que ustedes ingresen a nuestras redes sociales, a Twitter y a Facebook. Una cosa es que yo se lo lea, una cosa es que usted lo escuche del propio director general de la OMS, porque se lo escucha dentro de su alocución, dentro de su declaración, un sentimiento de impotencia, de no saber qué hacer, ¿no? Imagínense él como máxima autoridad de la Organización Mundial de la Salud. Y les traía esto, ¿por qué? Porque hay muchas decisiones que se están tomando que uno no las entiende. Y Fabricio va a coincidir porque hoy día tuiteó algo muy importante. Noticia número 2. La reapertura de cines, parques nacionales y zoológicos es parte de las nuevas medidas que regirán en el país según el color del semáforo rojo, amarillo y verde. Estas medidas fueron aprobadas por el COE nacional y entrarán en vigencia este 1 de julio, con excepción de Quito, como lo señalaba Fabricio hace un momentito. Entonces ustedes ya deben tener claro que esa apertura de cines, parques nacionales y zoológicos que congrega mucha gente, digamos, esa actividad va a estar permitida. No sé si hasta ahí quieres hacer alguna puntualización. Avancemos en los títulos y luego nos enfocamos en las dos primeras cosas que están ligadas, ¿no? Lo primero con lo segundo está totalmente ligado. Sigue, Flaco. Ok, perfecto. En el mismo tema, este 1 de julio se reinicia la operación del transporte interprovincial con el 50% de capacidad de pasajeros en las terminales de Quito, en Quitumbe y también en el norte y en el centro, ¿no? Claro, en Quitumbe y en Carcelén. Así es. Son 96 operadoras que cubren las rutas de la costa Sierra de Amazonía, mientras que en Carcelén son 32 cooperativas. O sea, Quitumbe 96 y Carcelén 32 cooperativas.
Esto lo leímos el día de ayer, pero lo estoy volviendo a leer. ¿Por qué? Porque el día de hoy se dio un anuncio vía Twitter de la alcaldesa de Guayaquil que señala a través de su cuenta Twitter que el COE cantonal decidió mantener la restricción para el transporte provincial como medida para proteger a Guayaquil. Las cooperativas que envíen buses sin autorización serán multadas. Entonces, o no se están poniendo de acuerdo entre las autoridades cantonales o simplemente no hay una articulación lógica, porque si yo tomo un bus en Quito para irme a Guayas y no me van a dejar en Guayas, no me van a dejar entrar, o quizás en el límite de la frontera me tengo que bajar e irme, ya sé cómo, ya veré cómo a Guayaquil, yo creo que no le están facilitando las cosas a la ciudadanía. Eso en el segundo punto. Adicionalmente a eso, el calendario electoral aprobado el 12 de marzo del 2020 sigue vigente, luego de que el Tribunal Contencioso Electoral señalará que no es posible modificarlo porque afectaría a las organizaciones políticas. Las elecciones del 2021 se realizarán, tal como señala ese calendario, el 7 de febrero, la primera vuelta. Perdón que me pasa a un tema deportivo, pero también es importante dentro del contexto de lo que estábamos hablando hace un momentito. La Liga Pro, de la Liga Pro. La Liga Pro insiste en retomar el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol este 17 de julio próximo. Para ello ha presentado al COE Nacional el protocolo de medidas de bioseguridad para competiciones organizadas durante la pandemia. Esto, o sea, hay una insistencia, hay un protocolo, qué es lo que van a hacer y todo lo demás. Ya hablaremos de eso para ver si estamos nosotros, que si un protocolo únicamente se convierte en un aval certero para evitar los contagios y que la gente tenga prudencia y tome las medidas sanitarias que se han estado recomendando. Y esta mañana, en la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas de Quito, se informó, escuche muy bien, ¿eh? Y esto nos va a dar mucho de qué hablar, porque el Fabri hizo una muy correcta puntualización en su cuenta Twitter esta mañana respecto a esta noticia. Esta mañana la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas de Quito informó que se han detectado casos positivos de COVID en el personal de primera línea, donde también funciona el departamento de servicio al cliente. Todo esto en medio de miles de críticas por haber permitido el retorno de funcionarios al trabajo presencial. Esto seguramente va a ser muy interesante para el Fabri. Debe tener unos argumentos ahí increíbles. Bueno. Y el día de ayer, casi todas las noticias, no sé si te has dado cuenta, han estado relacionadas con la decisión. ¿Sí? Y el día de ayer a las 7 de la noche, nosotros presurosos intentamos terminar el programa antes de la cadena, porque si no íbamos a tener una pérdida de audiencia impresionante. Entonces, y nosotros mismos nos íbamos a perder el mensaje presidencial, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, el día de ayer el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció algunas medidas para controlar los contagios en Quito. 1. Control de la circulación en 4 zonas de Quito. 2. Control de ventas informales. 3. Incremento en la capacidad de atención a la salud. Lo que no se ha señalado desde cuándo, porque el día de hoy que me tocó salir, yo sigo viendo mucha venta informal. Ni desde cuándo, ni el cómo. Ni el cómo. Ni cuándo, ni cómo. No he tenido tiempo, tengo un hito más, no he tenido tiempo de evidenciar si hay o no hay un incremento en la atención de salud, porque obviamente me mantengo bastante lejos de los hospitales, y tampoco he podido verificar el tema de la circulación en las 4 zonas de Quito. Lo que sí he visto son muchas personas dedicadas a la venta ambulante, y con esto no es una crítica, simplemente estoy diciendo que he visto mucho. Y el día de ayer también se viralizó la noticia de que 11 perros murieron envenenados en Ambato. La policía ha recuperado algunos videos, Fabri, y explicó que en estos videos habría registrado el responsable de este envenenamiento. De encontrarse culpable al señor o a la señora, porque tenía una capucha, podría enfrentar una sanción de 1 a 3 años de prisión. Y como última cosa, y esto es una antesala para la entrevista que vamos a tener dentro de un momentito, el Código de la Niñez propone protección económica de hijos hasta 24 años de edad.
Así, la figura de pensiones alimenticias tendrá algunos cambios según el nuevo Código Orgánico para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Este cambio tendrá una condición. Deberá demostrarse que el hijo está cursando estudios en cualquier nivel educativo. Hasta ahí las noticias y hasta ahí los titulares. Ok, sobre este último tema que acabas de señalar, lo vamos a abordar más adelante, ¿no? Estará con nosotros Jessica Claro. Jaramillo. Una experta en el tema, ¿no? Es una especialista en el tema. Mañana también abordaré el tema en la radio, te cuento. Voy a entrevistar al doctor Fernando Rosero Rode, que es un especialista en derecho de familia con este tema que ha generado, ha desatado toda una discusión, pero lo abordaremos más adelante. Es homónimo del otro Fernando Rosero, ¿no? No, es el hijo de Fernando Rosero González. Okay. Es su hijo, pero no tiene nada que ver con la política. Fernando Rosero Rode, él está dedicado a la actividad jurídica y además es MLCista, ¿no? Por si acaso. Y el otro hijo es cantante, ¿cierto? Ah, claro. Danilo. Danilo Rosero. Sí, Danilo Rosero. Talentoso cantante, sí. A ver, quiero empezar por una de las últimas cosas que dijiste. Y voy a hacerlo primero por que yo me considero animalista y no solo de boca. Yo hasta hace poco tenía 5 perros adoptados aquí en mi casa, donde no tengo espacio, y tenía 5 perros adoptados. Felizmente hubo familias a las cuales les pude entregar los perros, porque evidentemente es bien complejo que para una sola persona en una casa donde no tienes tanto espacio tengas 5 perros. De esos 5, 4 rescatados. 4. ¿Ya? Por eso yo defiendo los derechos de los animales. Yo adoro los perros, debo decirles así. Adoro los perros, pero no puedo desconocer que el tema de la fauna urbana es un problema de salud pública en el Ecuador que lamentablemente no ha sido solucionado de forma conveniente y que José Antonio, desgraciadamente, no ha sido parte de un debate serio y suficientemente responsable por parte de las municipalidades. O sea, aquí has tenido excesos como el de hace algunos años, generado por el entonces alcalde de la ciudad de Loja, el chato José Bolívar Castillo, que palabras más, palabras menos, señaló que a los perros había que matarlos, ¿no? Una declaración totalmente desafortunada, la del chato en su momento, que en alguna entrevista, en un par de entrevistas que tuvimos después, yo sí le cuestioné, con él siempre ha habido una relación muy cordial, desde la condición político-periodista, yo le cuestioné justamente aquello por lo que te estoy señalando. Yo quiero mucho a los animales, quiero mucho a los perros, por un lado. Por otro lado, soy ambateño. Yo amo profundamente a mi ciudad. Y me ha dolido, de verdad, me ha dolido en el alma que en mi ciudad se haya generado semejante tragedia provocada no sé por quién. Yo lo único que puedo decir es que el autor o la autora, quien sea que haya provocado este envenenamiento, es un o una miserable. Miserable. Que ojalá que sea localizado o localizada por la autoridad y que sea sancionada luego del debido proceso, como no puede ser de otra manera, pero que sea sancionada esta persona con el máximo rigor de la ley, porque así no se puede proceder. El problema de la fauna urbana no se soluciona sacando un plato de comida con veneno para matar a los perros que están en tu barrio. Ese no es el tema. Hay un montón de iniciativas que permiten, por ejemplo, o que apuntalan, por ejemplo, la necesidad de esterilizar a las mascotas, la necesidad de tratar de generar grandes planes de adopción. Los ciudadanos tenemos que sumarnos, no solamente de boca, no solamente con mensajes o con nuestra solidaridad a través del Twitter, sumarnos con acciones como la que yo te estoy diciendo. Yo he tenido perros adoptados de mi casa, así ha sido durante todo el tiempo. Entonces, también parte desde nuestra, digamos, nuestra sensibilidad, nuestra solidaridad, no solamente de boca para afuera, sino con acciones y desde el sentido común. Y pedirles a las autoridades. Yo tengo, en ese sentido, yo aspiro a que un animalista, como el alcalde metropolitano de Quito, Jorge Yunda, porque él es un animalista, pueda impulsar una auténtica política que solucione el problema de fauna urbana que tienes en las grandes ciudades. Lo de los perros callejeros no es un invento de nadie. Es un problema de fauna urbana que tienes a nivel de todo el país. Pero yo reitero, eso no lo solucionas envenenando a los perros. Totalmente. Y existe además digamos, programas que digamos, ayudan a manejar esta problemática de algunas ciudades que a veces se convierten en temas, digamos, inmanejables, ¿no es cierto? Por temas de presupuesto, en fin, una serie de cosas, ¿no? Pero, digamos, hay programas y hoy, desde hace, yo creo que 10 años hacia aquí, Fabri,
hay instituciones que se encargan justamente, una de ellas PAE, por ejemplo, ¿no? Instituciones que se encargan justamente de brindar temas de esterilización. Yo también tenía una perra que adoptamos aquí en la casa. Mi esposa una vez, en algún evento, me parece, que iban a presentar algunos perros para adopción, se enamoraron, flechazo a primera vista, lo trajo a la casa y vivió con nosotros cerca de 5 años, falleció hace unos 6 meses más o menos, y claro, con un dolor inmenso. Pero existen programas e instituciones que te asesoran para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, uno no puede explicar un acto como este. Y me sumo a lo que tú dices, ¿no? Es decir, si es que existe una diligente participación de la policía que pueda dar con la persona responsable de esto y esta persona es sancionada, digamos, puede servir de precedente, puede servir de ejemplo para que otras personas no cometan esta clase de situaciones. Ya han habido personas sentenciadas por maltrato y asesinato de fauna no urbana, sino fue a un tigre, sí, y a un cóndor. Lo del cóndor, eso te iba a decir, lo del Sí, cóndor. cóndor y un tigre, ¿no? Entonces, creo que el tigre fue el primero, incluso con eso se estrenó esta nueva normativa, y luego el cóndor. Y bueno, está ahí. Sí. El día de ayer la gente iba a apedrearle la casa a la persona. Tampoco es, ¿no? Tampoco, yo creo que no es la forma. Es decir, si existe, obviamente, Claro. una denuncia formal, la policía tiene que actuar. Por ahí también he visto algunas personas que aprovechan esta clase de eventos para abanderarse del tema y utilizarlo como plataforma política. Por supuesto, de esos tiene siempre. Bueno, Bien. simplemente yo quiero decirles que este tema debe generar, ojalá que así sea, una profunda conciencia aquí en el Ecuador, porque termina siendo un problema. Y yo, como publiqué ayer en mi cuenta Twitter, José Antonio, quiero decirles a los que nos siguen, yo no he querido ver el video. O sea, yo creo que vi un segundo del video y no soporté. O sea, a mí me parte el corazón, créeme, es un tema que a mí me conmueve muchísimo, me parte el corazón. Y me he negado y no voy a ver el video, me niego a ver el video porque a mí me duele muchísimo ese tipo de cosas. Mira, Termina, por favor. No, dale, flaco, dale. Yo hace algunos años hice un reportaje en una universidad que tenía, dentro de las múltiples cátedras y múltiples profesiones donde se formaban estudiantes. Voy a obviarme el nombre de la universidad porque han cambiado la práctica, ¿no? Y eso es saludable. No sé si a raíz de esa serie de reportajes, pero que fueron 3, donde esta escuela, esta facultad de veterinaria, le solicitaba a los alumnos al inicio del semestre: vayan consiguiéndose un perro, que ese va a ser su objeto de estudio. Y claro, el perro era sacrificado y estudiaban en él, digamos, la carrera, básicamente, ¿no? Estudiaban todo, absolutamente todo, ¿no? Y claro, una de las primeras cosas era suministrarle, hacer practicar la eutanasia, ¿no? No con un veneno y todo lo demás, sino médicamente, tal y como lo hace un profesional cuando tu perrito te dicen que no, ya no puede tener una vida, digamos, una vida... Ya no tiene calidad de vida, ya, porque es verdad, también a los animalitos hay que asegurarles calidad de vida. Y si no le vas a asegurar eso para evitar que sufran, se aplica la eutanasia a través de un profesional de la veterinaria. Solamente para cerrar, Tere está pilísima, me comparte una nota del Universo del 5 de agosto del 2019 que habla de una sentencia al conductor que arrastró un perro en la ciudad de Cuenca. Sí, lo conversaba en la mañana con Tere. Sí, claro. Sí. Cerca de 8 kilómetros, y lo mató tras dejarlo raspado, quemado y con las uñas sangrantes. Eso constaba en la sentencia. Si bien es cierto, fue una sentencia irrisoria, pequeña, apenas 3 días de prisión, pero termina siendo una sentencia y termina siendo una sanción. Sí, habrá que discutir el tiempo o la calidad de la sanción, pero bueno, fue una sanción, ¿no? Sí. ¿Tú te acuerdas también que en Cuenca también hubo uno que estaba llevando al caballo arrastrado ahí en el guardachoque, ¿no? Por eso te digo, de locos. Bueno, cerremos ese tema,
Porque te digo, esto nos conmueve, como también nos conmueve el tema de los vendedores informales. Y ahí vamos a entrar en los últimos anuncios. José Antonio decía, ayer rápidamente nosotros no quisimos pasarnos de las 7, creo que nos pasamos un minuto para despedir este espacio, porque teníamos la expectativa de escuchar qué decía el señor presidente de la República. Una vez más, poco, digamos, poca cosa nueva, no hubo ningún anuncio nuevo, no hubo ningún anuncio, de hecho, que sea diferente a lo que ya se había hablado en el curso de la jornada por parte de la ministra de Gobierno. De hecho, lo que hizo el presidente fue replicar lo mismo que dijo la ministra de Gobierno poco antes del mediodía y simplemente especificar que en 4 sectores de Quito, en el centro histórico y en el Panecillo, en el centro de Quito, y en Chilibulo y la Ecuatoriana, en el sur de la capital, se iban a aplicar controles. Pero ¿cuál es el problema de estos anuncios, José Antonio? El presidente de la República cita estas 4 zonas, habla de controles, pero no especifica qué controles, no especifica desde cuándo los controles. Luego, que va a haber controles al comercio informal. Yo quiero saber cómo van a controlar el comercio informal. O sea, de verdad, es un problema social, es un problema económico. Y es una responsabilidad que por lo general lo hacen los municipios. El control del espacio público. Te digo yo, ¿no? Sí. Pero te dicen, vamos a controlar las ventas informales. Yo quiero saber cómo lo van a hacer. Quiero saber cómo lo van a hacer. ¿Van a sacar a la gente de las esquinas? ¿La van a reubicar en algún sitio? Es gente que seguramente no tiene trabajo. Es gente que capaz que perdió el trabajo. Es gente que seguramente se dedicaba a actividades igualmente informales antes de la pandemia y que en este momento no tiene para parar la olla. ¿A dónde la vas a llevar? O sea, yo sé que es un problema y ese problema tiene que ser debatido y amerita una solución, sí. Pero no basta con que te anuncien mayor control a las ventas informales. Además, ¿cómo lo van a hacer? Sí, eso cae en lo que muchos sectores sociales tipifican como la criminalización de la pobreza, ¿no? Es decir, ¿cómo tú vas a sancionar a alguien que está intentando, digamos, por el lado derecho, ¿no?, de parar la olla en la casa? ¿Qué sanciones son las que se contemplan? O sea, el retiro, porque yo he visto, por ejemplo, algunos municipales, digamos, tú puedes realizar la venta ambulante y eso, yo no sé si quizás alguno de nuestros amigos internautas que tenga algún tipo de experiencia en temas de derecho, me puede confirmar o corregir lo que voy a decir, que es lo que yo tengo entendido que así es. Tú puedes realizar la venta ambulante siempre y cuando no pongas tu producto en el espacio público, es decir, no utilices el espacio público. Si tú utilizas, estás llevando tus productos cargados y estás caminando, no estás contraviniendo ningún tipo de ordenanza municipal o alguna ley, ¿sí? Eso es lo que yo conozco. Cuando tú pones y te apropias de 1 metro, 2 metros cuadrados de la vía pública para poner tus productos en el piso, ahí sí estás, digamos, violentando una ordenanza. En todo caso, yo coincido contigo, es decir, es muy difícil. ¿Cómo lo vas a controlar? ¿Cómo lo vas a sancionar? ¿Cómo? En lugar de viabilizar quizás que a todas estas personas tengan un lugar a lo mejor donde puedan trabajar de una forma organizada. El problema es que la solución... El problema es que para eso, a ver, yo quiero separar las cosas. ¿Tú qué encuentras en las esquinas? ¿Tú encuentras ventas informales? Uno, o sea, encuentras gente que te vende chupetes, caramelos, que el cargador del celular, que el estuche del celular, que las mascarillas, que los visores, ¿ya? Tienes esta gente, los vendedores informales, que te venden de todo. Tienes a los limpiaparabrisas. ¿Qué van a hacer con ellos? Ese no es un trabajo, no es una venta informal. Ciertamente, la presencia de estas personas muchas veces te sugestiona. ¿Y te sugestiona por qué? Porque a mí me consta que hay ocasiones y hay sectores que estas personas son muy agresivas. A mí me consta. ¿Ya? A mí me consta. O sea, tú vas en el carro, te paras en un semáforo y hay esquinas en las cuales tú estás con un poco de temor viendo a todos los lados porque hay gente que te agrede. Y es verdad. Pero esa gente yo no recuerdo que la hayan retirado. Ni antes ni ahora. Y mira y luego, lo que dice,
Mira lo que dice por aquí uno de nuestros amigos, con relación a la parte norte de la ciudad. Ya se me perdió, ¿dónde estás? Hablaba, aquí está. José Alejandro Polanco. Dice que el 80% de los vendedores son de nacionalidad venezolana. Aquí en Carcelén, Carapungo y Comité hay full vendiendo informalmente. Claro, en este tiempo de la pandemia, muchos ciudadanos venezolanos regresaron a sus países, obviamente porque perdieron sus trabajos, quizás no tenían cómo mantenerse y preferirían estar cerca de su familia. Hay muchos, en cambio, que se han quedado. Algunos conservaron el trabajo en lo que estaban haciendo y otros han vuelto a los semáforos y a las esquinas. También eso hay que decirlo. Yo no sé, digamos, sí queda muy en el aire, digamos, el anuncio del presidente respecto al control. Lo que te queda además en el aire, igualmente para cerrar ese tema, es que te dicen controla las ventas informales. Yo te decía, en las esquinas no solamente tienes vendedores informales. El tema del control de las ventas informales, tú bien lo anotabas, es una competencia municipal. Es una competencia municipal. Y con base en esa competencia municipal también han ocurrido excesos, que en lo personal yo he criticado. A ver, yo sí quiero una ciudad que sea ordenada, yo no quiero una ciudad que se parezca a Calcuta, ni mucho menos. Yo no quiero desorden en la ciudad o en las ciudades. Yo creo que hay que respetar la ley y las ordenanzas, por supuesto, ¿ya? Pero por otra parte, yo jamás estaré de acuerdo con que le arranchen el canasto o los productos que tiene la señora o el señor que está vendiendo, los tiren a la calle o se los lleven y le dejen a esa persona sin nada en la mano. O sea, lamentablemente a lo largo del tiempo, las policías metropolitanas o municipales en el país no han logrado combinar esos factores y se han dado excesos. Pero que tiene que haber control, sí, y eso depende de la municipalidad. Yo lo que te decía es, José Antonio, el control de las ventas es potestad del municipio. Pero el municipio no tiene potestad, por ejemplo, sobre la gente que te está pidiendo caridad en una esquina o sobre los señores que te quieren limpiar el parabrisas y que si tú te niegas probablemente se van a enojar, porque ha pasado que se han enojado. Ahí ya es un tema que implica una política pública en lo social. ¿Se ha hablado de eso? ¿Hemos debatido eso? ¿El Ministerio de Inclusión Económica y Social se ha detenido a pensar en esta realidad que estoy señalando? Digo, porque terminan haciéndote un anuncio general solamente hablándote de las ventas informales, pero no te dicen qué va a pasar con el resto de gente que tú te encuentras en la calle. Y si esas decisiones vienen acompañadas de un billetito, ¿no? Es decir, porque esto, a ver, para poder ejercer el control tú necesitas más personas. Esas personas las va a poner el municipio, las va a poner la policía, las va a poner el ejército. Se necesita un programa, porque, digamos, esto de controlar, digamos, echándolos de las esquinas, por utilizar un verbo, lo único que ocasiona es que de esa esquina se muevan a otra esquina y cuando se van de esa esquina, la autoridad vuelven y se posicionan en esa esquina. Es decir, yo no sé si esa es la solución al problema, pero en todo caso sí queda en el aire esta clase de anuncios porque generan más preguntas que respuestas. Claro. Generan mucho más preguntas que certezas. ¿Y qué también nos genera más preguntas que respuestas, como bien dice José Antonio en esta jornada? Habilítame, por favor, la opción de compartir pantalla. Vamos a ir analizando, vamos a compartir con ustedes, queridos internautas, las decisiones adoptadas del día de hoy y las vamos a ir, obviamente, conversando en este espacio. A ver, tienes este anuncio general del COE, semaforización para el mes de julio. Ayer ya lo advertimos, la ministra de Gobierno dijo que para el inicio del mes de julio iba a haber modificaciones en cuanto a las normas incorporadas en cada semáforo. Dice, se mantienen restringidas las actividades físicas en los lugares cerrados, a excepción de los planes pilotos aprobados por los COEs cantonales que se encuentran en verde. En lugares abiertos se mantienen autorizadas actividades individuales conforme a los lineamientos emitidos por el COE nacional. Es decir, sigamos aguantando el fútbol o el básquet, ¿no? Se mantienen prohibidos los espectáculos públicos en espacios abiertos y cerrados, así como las aglomeraciones. Transporte particular habilitado entre cantones de provincias con el mismo color del semáforo amarillo-verde. Las empresas e instituciones públicas y privadas están obligadas a expedir e implementar un protocolo de bioseguridad, considerando los lineamientos establecidos en la Guía y Plan General para el Retorno Progresivo a las Actividades Laborales. No se requerirá su aprobación por parte del COE nacional, provincial o cantonal.
Se mantiene el aislamiento para personas mayores de 60 años y grupos vulnerables al contagio. Los GAT cantonales, conforme a sus competencias, están en la obligación de ejercer el cumplimiento de las ordenanzas para el control del orden en el espacio público. José, ¿sí se ve donde dice apertura de las playas? ¿Sí está cambiado el gráfico o no? Debajo de semaforización. Si no, para volverlo a compartir. Habilita tu micrófono, que no te oigo. Perdón. Sí, no se nota. Ya, Vuelvo a compartir. Ya, ok. Entonces me voy a salir. Ese es un pequeño problema que a veces hay. Y ahí compartimos de nuevo. Ahí sí se ve apertura, ¿verdad? A las playas, de las playas. Sí. Ajá. Apertura de las playas a partir del 22 de julio del 2020 con la implementación del sistema de biovigilancia y distancia 2 del ECU 911. No sé cómo van a combinar el tema de la videovigilancia con el hecho de que la gente vaya a la playa. No sé. Cumplir con el distanciamiento, uso de tapabocas o mascarillas, barbijos le llaman en otros países, ¿no? Medidas de higiene. Se mantienen cerradas las fronteras terrestres. Continúan suspendidas las clases presenciales en los diferentes niveles educativos. Se mantiene la emisión de salvoconductos conforme el color de la semaforización. Las operadoras de transporte terrestre, turístico, marítimo, fluvial, turístico podrán prestar el servicio únicamente con el contrato de la agencia de viajes o del usuario en semáforo amarillo y verde. Las modalidades de transporte tipo ejecutivo, puerta a puerta u otras se encuentran prohibidas de ofertar servicios de transporte interprovincial al no contar con el título habilitante. Se mantiene prohibida la apertura y funcionamiento de bares, discotecas, karaokes, nightclubs, billares, centros de diversión infantil y toda actividad que no garantice el distanciamiento social. Ok. Esto se informa de modo general el día de hoy. Y vamos, yo te propongo, José Antonio, revisar las disposiciones relacionadas con el semáforo amarillo. ¿Por qué? La mayor parte de cantones, casi 180 cantones en el Ecuador, creo que son 178, ya están con semáforo amarillo. Estas disposiciones aplican para todo el país, me refiero para todos los cantones, la mayor parte tienen semáforo amarillo con excepción de Quito. Digamos, algunas de las disposiciones. Horario de toque de queda de 23 horas a 5 de la mañana. Y sí se suben 2, ¿no? Se suben 2 horas, pero Quito mantiene el toque de queda a partir de las 21 horas 9 de la noche, ¿ok? Vehículos particulares circulan pares e impares de lunes a sábado, es decir, se mantiene la misma lógica. Lunes, miércoles y viernes circulan los vehículos con placas impares. Martes, jueves y sábado los vehículos con placas pares. Y a partir del próximo domingo, ya los domingos habrá circulación de vehículos. Los domingos 5 y 19 de julio podrán circular vehículos con placa impar. Los domingos 12 y 26 podrán circular los vehículos con placa par. Taxis convencionales y ejecutivos, transporte mixto y carga liviana podrán circular todos los días sin restricción de placa. Transporte institucional circula sin restricción de placa cumpliendo con los protocolos establecidos para este sector. Transporte urbano al 50% de su aforo. Transporte intraprovincial autorizado con el 50% del aforo entre cantones con el mismo color, amarillo y o verde. Transporte interprovincial al 50% del aforo únicamente entre cantones de provincias con el mismo color amarillo o verde. Transporte marítimo y fluvial de personas autorizado el 50% del aforo. Turismo marítimo con pernoctación autorizado y en cumplimiento de protocolos de bioseguridad. Lo de Quito, decíamos, el toque de queda se mantiene a las 21 horas hasta las 5 de la mañana. No se van a permitir reuniones. Aforo en centros comerciales y restaurantes es del 30%. Se reanudan las actividades laborales presenciales al 25% en el sector público y se mantienen cerrados los cines y los teatros. Aquí debo compartir la otra parte de la información generada por parte de las autoridades. A ver, dame un segundo. En cuanto al semáforo amarillo. A ver. Aquí está. La comparto en este momento con nuestra audiencia que está conectada con nosotros, justamente revisando esta información por si es que no se enteraron el día de hoy. Se reanudan actividades laborales presenciales en los sectores público y privado al 50%, transporte terrestre turístico respetando los protocolos establecidos para cada actividad. La emisión de salvoconductos se mantiene vigente para necesidades médicas y de la cadena productiva, exportación, alimentos, farmacéutica y los planes piloto aprobados por el COE Nacional para el retorno progresivo de actividades. Se eliminan los salvoconductos emitidos para entregas a domicilios y para necesidades médicas.
Centros comerciales y restaurantes, se permite la atención al público con el 50% del aforo. Se autoriza el desarrollo de reuniones sociales o ejecutivas con un máximo de 25 personas. Esto va a ser importante y ya lo vamos a analizar. Asegurando el distanciamiento social mínimo requerido de 2 metros. No sé de qué tamaño debe ser el local o la casa o la oficina para que haya un espacio para 25 personas y un distanciamiento entre cada persona de 2 metros. O sea, me parece llamativo. No uso de sistemas de ventilación y cumplimiento estricto de control de medidas de bioprotección antes de ingresar a la sala durante la permanencia y a la salida. Se autoriza apertura de cines y teatros con el 30% del aforo. Se autoriza el inicio de actividades en sitios arqueológicos, zoológicos, museos, parques nacionales, excepto el Yasuní, con el ingreso del 30% de visitantes. Cada institución deberá implementar un protocolo para este fin y se autoriza la reanudación de actividades de entrenamiento formativo en piscinas en espacios cerrados. Se deben respetar los protocolos de bioseguridad y los lineamientos emitidos desde el COE nacional. Ok, hasta ahí el tema del semáforo amarillo. ¿Cómo le ves, Flaco? A esto habría que sumarle, no sé si está contemplado aquí, pero no he escuchado mayor relación, en que los chicos de los colegios y las escuelas en el régimen educativo Sierra están terminando, ¿no? Ya salieron. Están terminando. Mis hijos tuvieron clase hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con los niños? ¿Los vas a tener en la casa? ¿Los vas a sacar? Ellos obviamente no te los puedes llevar al trabajo, pero seguramente en algún momento del día o de la semana vas a tener que llevarlos a que tengan un poco de distracción. Obviamente vas a tener que tener el tema de los cuidados y las recomendaciones que se hacen. Y a esto sumar también que hubo el lanzamiento de una campaña del gobierno respecto al tema del turismo. ¿La viste? Claro. Se quiere comenzar a fomentar el turismo interno, lo cual está bien, pero lo que no se dice es cómo, ¿no? Digamos, te dicen, sí, visita lo nuestro, conozcamos el Ecuador, reactivemos la economía, sí, pero ¿cuáles son los cuidados? Es decir, digamos, yo recuerdo una campaña turística que a mí en lo personal me pareció acertada para promover el turismo interno. ¿Tú recuerdas hace algunos años que se lanzó una campaña donde tú pagabas, me parece que era $80, $90, te ibas a Manabí en avión, tenías una noche de hotel, te llevaban a pasear por la ciudad y te regresaban? Eso promovió, obviamente, que las aerolíneas tengan un flujo, digamos, un flujo económico importante, que se reactiven efectivamente las economías locales. Y claro, todo el mundo puso de la suya, es decir, bueno, yo cobro 30 por una noche, voy a cobrar para este proyecto 15, ¿no? Entonces, esa clase de cosas son las que ayudan de alguna forma a promover el turismo interno, pero con planes que vengan diseñados desde el mismo Ministerio de Turismo, en coordinación con GATS, en coordinación con cámaras de turismo local, ¿no? Donde tú puedas realmente manejar de mejor forma un programa turístico, y más aún en esta época donde se necesita un control sanitario más exhaustivo. Tú no puedes decirle, señores, vayan y amen el Ecuador y vayan a pasear por el Ecuador. No, digamos, no puedes. No creo que es prudente decirte, es como que le mandes a tu hijo una fiesta. Sí, hijo, ándate a la fiesta. No sabe cómo va a ir, cómo se va a regresar, dónde es, si tiene plata. No, es decir, tú tienes que crear una estrategia dentro de un programa que sea viable, que beneficie a un sector, identificar y decir, ¿tú te acuerdas cuando, y mira, perdón que me alargue en esto, ¿tú te acuerdas cuando hubo un daño en una de las vías que lleva a Guayabamba, y Guayabamba quedó, digamos, un poco aislada? No, en la única vía que lleva a Guayabamba, en la única. ¿Te acuerdas que quedó aislada? Hubo un sismo
Si la memoria no me es infiel, en 2014 hubo un movimiento telúrico, creo que fue en agosto del 2014, hubo un temblor y resulta que el tramo entre Oyacoto y Guayabamba estuvo interrumpido. Por suerte, ya teníamos funcionando la ruta Collas y se podía ir hacia el norte, obviamente era un vueltón, pero te ibas por el aeropuerto, tomabas la vía del Quincha y Aruquí y salías a Santa Rosa de Cusubamba para tomar hacia Cayambe o hacia Guayabamba y de ahí hacia Tabacundo. ¿Y qué se hizo? Se hizo un plan para promover en ese momento. Sabía que esa población que vive del turismo, que vive de la comida, que en fin, se estaba viendo y se iba a ver afectada, y se hizo un plan de ayuda, y se crearon los planes y se dio la difusión y se utilizaron los canales públicos incluso para hacer estos reportajes y que la gente conozca que habían estas alternativas para ir a visitar con seguridad este lugar. Es decir, la autoridad tiene que ser cómplice en la solución. No solamente que tiene que dar un par de mensajes, sino tiene que ser cómplice, tiene que articular, tiene que mostrarse de cuerpo entero como el líder y dentro del liderazgo, digamos, el cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a beneficiar e incluso después recoger los testimonios para decir, sí, nos beneficiamos y que la gente sienta. Sí, de acuerdo, pero a ver, lo que pasa es que yo ahí voy a discrepar un poquito contigo, porque, a ver, para mí lo más importante en este momento termina siendo el tema sanitario. O sea, yo sé que el sector turístico tiene que reactivarse, yo sé que se van a abrir las playas el 22 de julio, yo sé que hay un sector hotelero que necesita, sí, yo sé todo eso y creo que eso está claro. Yo lo que pregunto es, el Ecuador hoy ofrece las suficientes condiciones sanitarias para que te puedas desplazar a las playas sin el riesgo o sin el temor de que te puedas contagiar. Yo solamente pregunto eso, flaco. O sea, lo que tú dices es real y es lógico que debe ocurrir con una planificación. La planificación que no la veo, y eso y la especialista... Eso no entiendo por qué. No, yo no entiendo por qué estás discrepando conmigo. Si lo que estoy planteando es eso, justamente. Es decir, sí, pero yo creo que eso no es lo importante hoy, José Antonio. Lo más importante es el tema sanitario. A eso me refiero yo. O sea, en esa parte discrepo. Porque para mí lo más importante hoy es el tema sanitario. Por supuesto, y tú tienes razón en lo que estás diciendo. Pero para mí eso pasa a segundo plano y en esa parte es lo que yo discrepo. Pasa a segundo plano porque yo siento en este momento, flaco, no sé si tú sientes lo mismo, al menos es lo que yo siento. Para mí el tema sanitario pasó a segundo plano desde la visión del gobierno, desde la visión del Estado. El tema sanitario pasó a segundo plano. O sea, yo no puedo entender cómo el domingo te dicen que la capacidad hospitalaria de Quito, y no solamente de Quito, sino que hay otros cantones donde la capacidad hospitalaria está al límite. No es exclusivo de Quito. Sé que hay otros cantones del país en donde la capacidad hospitalaria también está al límite. No solamente Quito. Sabemos de Quito, obviamente, porque es el centro político, es la capital y todo lo demás. Yo no puedo entender que esto se dijo el domingo. El alcalde metropolitano habló que se van a tomar decisiones importantes, por muy duras que éstas sean. Ayer resulta que el alcalde maneja un papel totalmente secundario frente a la ministra de Gobierno y al ministro de Salud. Resulta que lo que uno hubiese pensado que va a ser algún tipo de medida mucho más potente, no se la tomó ayer. Y hoy tenemos una flexibilización total de la semaforización en todo el país. Entonces, insisto, lo que tú dices es importante, pero para mí pasa a segundo plano frente al tema sanitario. Ojo, yo no te estoy diciendo que ya vayamos a hacer turismo, te estoy diciendo que está promoviendo una campaña desde el gobierno que salgamos a apoyar el turismo local. Yo estoy preguntándome si para justamente, y en concordancia con lo que estás diciendo, si para salir a apoyar el turismo local se está diciendo cómo se lo va a hacer, a quién se va a beneficiar, cómo nos vamos a cuidar, qué tipo de acciones Estado está tomando y Ministerio de Turismo está tomando para garantizar justamente que esos visitantes no salgan de visita y regresen contagiados. Esa es más bien mi reflexión. Claro, ahí sí, en esa parte, por ejemplo, sí estoy de acuerdo, en esa parte sí, pero a ver, digamos... La campaña de turismo se debería llamar, en las condiciones en las cuales está el país en este momento, se debería llamar Chuya Vida, la campaña de turismo, ¿no? Porque un poco más, sales así a la buena de Dios y no sabes si te vas a contagiar o si te vas a morir haciendo turismo, ¿no?
Claro, es que ese es el tema. Yo no veo un plan, una planificación, yo no la veo. O sea, son anuncios aislados, anuncios aislados. Y yo, déjame ratificar lo que dije en la mañana, y es una crítica totalmente respetuosa a la gestión del señor alcalde de Quito. Yo creo que lamentablemente el doctor Jorge Yunda ha hipotecado en las últimas semanas todo el capital y la buena imagen que acumuló desde el 16 de marzo, José Antonio. O sea, yo ya no veo a un Jorge Yunda liderando. Yo ya no veo a un Jorge Yunda tomando el toro por los cuernos. Yo no veo a un Jorge Yunda en la primera línea. Ya no lo veo a Jorge Yunda en ese sentido. No veo al Jorge Yunda del cual fuimos testigos entre el 16 de marzo y el 26 de mayo. El 26 de mayo cito porque ese fue el día 70 cuando se generó la reunión esta del COE donde se analizó justamente el tema de los contagios. Sí. Para mí, el día 26 de mayo, José Antonio, marca un antes y un después. El antes del 26 de mayo, entre el 16 de marzo y el 26 de mayo, tú tuviste a un alcalde con un papel protagónico, con una altísima credibilidad, que tú le escuchabas y le creías, tú veías al alcalde liderando, tú veías al alcalde discrepando con el gobierno central, defendiendo a la ciudad, desde su condición de médico, recorriendo la ciudad, él mismo in situ, con la mascarilla, hablando del aislamiento, etcétera. Pero del 26 de mayo en adelante, cuando ese día se anuncia que el 3 de junio Quito iba a adoptar la decisión del semáforo amarillo, iba a pasar al semáforo amarillo, frente a la presión del sector comercial y del sector industrial, y pese a las advertencias generadas por múltiples especialistas que incluso fueron escuchados por el Consejo Metropolitano, pero a quienes no les pararon la más mínima bola, o sea, no les pararon bola, no les pararon bola. Entonces, ya no tienes al mismo alcalde de antes del 26 de mayo. Sí, y por ejemplo... El alcalde Yunda también, no es por justificar su actuación, pero creo que también es víctima de la presión que se ha ejercido hacia los cantones para que cambien al semáforo, ¿no? Yo creo que va por otro lado también, ¿no? Yo creo que, a ver, hay un fuego cruzado o ha habido un fuego cruzado contra el alcalde y creo que eso, no sé, tal vez yo estoy equivocado, es lo que siento desde afuera. Probablemente el alcalde está milanado frente a eso. Tú tienes investigaciones. A las denuncias exacto. Tú tienes una administración municipal que está siendo investigada por supuestas irregularidades en la Secretaría de Salud, por supuestas irregularidades en la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento EMAPS, por supuestas irregularidades en la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas en el tema de repavimentación. O sea, tienes un alcalde golpeado, tienes un alcalde además al que dos actores políticos, uno de ellos ex candidato a la alcaldía, y su concejal fue a la fiscalía y lo denunció por delincuencia organizada. Tienes a un alcalde sobre quien un otro actor político, un ex candidato a la prefectura de Pichincha, le presentó un pedido de revocatoria de mandato. Tienes a la interna de un alcalde que está enfrentando la oposición de un par de concejales ahí que, digamos, que le critican constantemente. Pero yo, digamos, sí siento lo que tú dices, que el alcalde termina sucumbiendo ante la presión del sector empresarial, ante la presión política, ciertamente, pero además tienes lo otro, porque yo sí creo que el alcalde está golpeado por ese tema. Claro. ¿Ya? Siento yo eso. Digamos, le han dado de baja a algunos funcionarios del jerárquico superior, ¿no? Claro. Es lo que yo siento. Sí, y además se queda también sin mucho campo de acción ante las medidas del COE nacional, digamos, para temas de control. ¿Qué te queda? ¿Seguir enviando alimentos a lugares donde la están pasando mal? Haciendo pruebas PCR a los que están en primera línea fundamentalmente, ¿no? E intentando, digamos, hacer pruebas en algunos sectores donde se supone hay un incremento de contagios. ¿Qué más? Tienes la capacidad al tope en relación a lo que es unidad de cuidados intensivos, que lo ha reconocido las autoridades el día de ayer en una rueda de prensa conjunta. Es muy complicado el tema, es muy complicado. Ayer teníamos nosotros a una epidemióloga
hablando justamente sobre el tema. Hay un par de análisis a nivel mundial, a nivel, digamos, internacional, que dan cuenta de lo que está pasando. Tienes el pronunciamiento del director de la Organización Mundial de la Salud, que en su discurso va por el mismo lado, es decir, esto no se ha acabado, estamos lejos de llegar al fin, es más, estamos mucho más cerca de tener un segundo brote. Y en fin, o sea, sí es bastante complicado el tema, ¿no? Y la gente no, digamos, con esa clase de mensajes, como el que dábamos cuenta el día de ayer del vicepresidente y de las autoridades, lo que haces es causar en la gente un ambiente de mayor distensión, ¿no? Y déjame mostrarte algo en la línea que tú estás diciendo, José Antonio. Permíteme, por favor, con tu venia. Te cuento que ya llegó nuestra invitada. Antes de que entre, dale un minuto, ponle la sala de espera a la doctora Jaramillo. Un cafecito, por favor. ¿Ves el tweet? Sí, la gobernación del Guayas. La gobernación del Guayas se manda este tweet. ¿Ya? La jefatura política de Yaguachi es un cantón de la provincia del Guayas, realizó jornadas de vacunación con vitamina C para aumentar las defensas, chequeo visual y entrega de lentes para el sector Victoria 1, todo en coordinación con salud. Seguimos trabajando. ¿Qué tal? O sea, ahora... Me suena a campaña eso. Ya, pero ahora, pero José Antonio, campaña sobre la base de una cosa totalmente absurda. Me parece que hay una respuesta, mira tú, la respuesta de la doctora María Miranda, quien yo entrevisté hace algunas semanas en la radio, que le responde a la gobernación. ¿Quién es el responsable de esto? Es una intervención invasiva y sin sustento científico. ¿Ya se inyectaron vitamina C los que tomaron esta decisión y quienes la promocionan? La vida de las personas con menos recursos no les importa. Y no solamente ella, José Antonio. Déjame, solamente te robo 2 minutos porque me parece que esto termina siendo importante. Porque somos campeones mundiales de la venta de humo. Claro. Aquí te pongo otro. Que te digan que si te vas a vacunar te regalan tu atado de eucalipto. El especialista Esteban Ortiz, ya basta, dejen de ser demagogos y mentirosos. Una vacuna es un medicamento biológico que genera inmunigenicidas. La vitamina C es un micronutriente. La vitamina C no aumenta las defensas. Inyectar a la vena en la calle confiere más riesgo biológico que los supuestos beneficios. O sea, perdóname, pues, hay locales adecuados para inyectarte vitamina C, pues, y inyectas a la gente vitamina C en la calle y le estás vendiendo humo. Y déjame el último. Dame un segundo, que yo vi 3 reacciones que confirman, de verdad, yo no sé si nosotros somos los locos y ellos son los cuerdos, de verdad, pero es que la venta de humo en este país es impresionante. Mira tú. A ver. El doctor Daniel Simancas, epidemiólogo, académico, muere la ciencia en el Ecuador, vergüenza internacional. ¿Ya? Campeones mundiales de la venta de humo. Permíteme, ponlo de nuevo, por favor, que digamos, yo no sé si a la final la gente no ha caído en cuenta. ¿Cuál quieres que te ponga? El anuncio de la gobernación. Ok, espérame un segundo. Aquí te voy a poner el anuncio de la gobernación para que la gente caiga en cuenta. Y mira, leyendo rápido, quizás hasta te suena bonito, ¿ah? Es que suena bonito, pues. Léalo. ¿No? Jornadas de vacunación con vitamina C. Claro, la vacunación es una cosa. ¿Y desde cuándo la vitamina C es una vacuna? Claro. ¿Desde cuándo? Aquí fue un error, una brutalidad del community, porque ¿qué se entiende? Que te ponen una vacuna con vitamina C, es decir, en la misma vacuna hay vitamina C, no es como que te vendan, jugo de mora con guanábana. No es que te sirven la mora en un vaso y la guanábana en otro, pues. Te sirven la mora y la guanábana en un mismo vaso. Es lo que se puede entender cuando se señala que la vacunación con vitamina C. Vacunación con vitamina C al Ecuador. Y yo pregunto, otra vez lo hizo la gobernación del Guayas. Otra vez lo hice. Una más. O sea, así como el gobernador Pedro Pablo Duarte dijo que el peor virus era el miedo y convocó a que la gente vaya al Estadio Monumental a ver perder a Barcelona 0-3 ante Independiente, cuando ya el partido jugado 3 días antes había sido jugado sin público.
El mismo gobernador que cumplió años y su dependencia en una cuenta institucional cantó el Happy Birthday to You. Sin el mínimo de empatía con los muertos en la provincia del Guayas, ¿ah? Ese mismo gobernador que cumplió años y que aquí no ha pasado nada, esa misma gobernación publica semejante tuit. En fin, creo que no perdemos la capacidad de asombro. Saludos, por favor, a la doctora Jessica del Cisne Jaramillo Yaguachi. Hola, doctora, ¿cómo le va? Presidenta de la Fundación contra la Violencia. Hola, Jessica, ¿cómo le va? Doctora, ¿nos escucha? No, está en silencio su... Está en silencio su... Yo creo que no tiene activado el parlante. Ahí sí nos escucha, doctora. Doctora. ¿Tiene algún problema? ¿Sí nos escucha o no? Yo sí, ahí le escuchamos. ¿Usted nos escucha? Hola, doctora, ¿cómo le va? ¿Tiene algún problema porque no nos escucha? ¿Tiene problemas con el audio? Ella dice, nos está mandando un mensajito, tengo problemas con el audio, salgo y voy a ingresar. Correcto, ok, está bien. Sí, hágale salir. Hágale salir a la doctora Jessica Jaramillo Yaguachi. Con ella vamos a conversar. Pero ¿qué tal, ah? Sí. ¿Qué tal? La gobernación del Guayas lo volvió a hacer. Oye, pero discúlpame, tampoco hemos hablado acerca del exabrupto, ¿no? Del fin de semana. Dijimos que lo íbamos a comentar y no lo hemos comentado. ¿Lo de qué? ¿Cuál? ¿Lo de Catalina Vélez? Sí. Lo del Cholo. Cholo soy y no me compadezcas. Verás, yo creo que ella se equivocó. Yo creo que la funcionaria cometió un error. Yo creo que en la clásica prepotencia de la autoridad, y esto casi siempre pasa, la autoridad no reconoce los errores, no admite que se equivocó, o mejor dicho, ella dice que fue un error, pero no le pide disculpas, quiere matizar diciendo que es el uso de un término coloquial. Yo digo, es una actitud cuestionable, pero de allí a plantear cosas como la renuncia. No. Oye, es que hay gente que está planteando la renuncia. La Defensoría del Pueblo ha emitido una decisión que a mí me parece exageradísima. Claro, tienen que pedir disculpas y ir 6 horas, 8 horas a un programa de manejo de la ira, creo, ¿no? Sí. O sea, yo digo, no exageremos. No exageremos. Sí, a ver, yo, por ejemplo, sí saludo el decoro y la caballerosidad de Jimmy Candel. El asambleísta, claro. Jimmy Candel, político de dilatada trayectoria en Santa Elena, fue alcalde, rector universitario, hoy legislador, presidente de la Comisión de Educación, él con mucho decoro y con mucha caballerosidad. Catalina, solamente le dice, Catalina, apaga el micrófono, así es, pero se hace loco y más bien se sonríe. Sí. Digo, cuestionemos, yo he cuestionado, porque claro, la autoridad no solamente debe ser, sino parecer. En este caso fue un error de Catalina Vélez. Yo creo que la presidenta del CES se jaló las cuadras, se pega semejante exabrupto. Creo que se hubiese visto bien que ella le pida disculpas al asambleísta Candel. No basta con reconocer el error y no pedir una disculpa. Yo creo que eso es muy importante, el ofrecer una disculpa. Ella no lo hace, pero de allí a generar un hashtag en Twitter que Vélez renuncia, que Catalina Vélez renuncia, que la Defensoría del Pueblo le obliga a no sé qué cosa, tampoco exageremos, ¿ya? Yo estaba esperando, mira, cualquier persona puede cometer un exabrupto, ciertamente, ¿no? Qué mala suerte que te suceda, qué mala suerte que te levantes y te suceda, ¿no? Que yo deje el micrófono abierto y te recuerde algún tipo de situación o haga un anuncio indelicado refiriéndome a ti. Yo espero que al día siguiente, en las próximas horas, salgas a disculparte. Por supuesto. Es lo que se espera, pero lejos de esperarse esa disculpa, se presentó una excusa, un argumento. Bueno, tenemos a la invitada ya, a Jessica. Veamos si nos escucha. Jessica sí, Jaramillo. perfecto. Ahora sí. El nombre completo, ¿cómo es Jessica Por Jaramillo? favor, la doctora Jessica del Cisne, entre paréntesis, bien lojano el nombre, Jaramillo Yaguachi,
Ella es jurista, abogada, le conozco desde hace no sé cuántos años, desde su época estudiantil. Ella es abogada y nos acompaña en esta noche aquí en Zoom al Día. ¿Cómo le va, doctora? Pues ahí bien, les comento un poquito que estamos intentando en mi casa asimilar una prueba positiva de COVID de mi marido y nada más que esperando que las cosas salgan bien y que pues los demás que estamos con él, por suerte mi hija que es muy chiquitita no está con nosotros, dando gracias a Dios. Pero su esposo tiene COVID, confirmado. Sí, hoy en la tarde nos notificaron ya con el ¿Y usted? examen. ¿Y usted se hizo la prueba? Yo todavía no, pero ya estoy con un poquito de síntomas de dolor muscular y un poco de dolor de cabeza, así que vamos a intentar salir de esto, como siempre. ¿Y quizás otros familiares también viven en la casa? No, por suerte acá solamente los tresitos, pero a mi hija la dejamos con mi mamá unos días para que un poco esté aprendiendo a tener sus destrezas, ¿no? Y Aprendiendo a hacer claro, cositas que quizás ustedes en este momento no le pueden enseñar, claro. Claro. Entonces, bueno, pues con esa noticia de hoy a la tarde, a las 5 y algo de la tarde que nos dieron, ya pues nos toca nada más que aislarnos completamente. Usted es una mujer joven, supongo que su esposo también sabrán salir de esto. No, él ya es una leva mayor. No, usted se la ve muy joven. Solamente voy a hacer un paréntesis. Él sí sabe, Fabri, que estuvimos ahí, muy sí, cerquita de hacer un proyecto muy bonito. Ve la foto. Con Jessica, ¿no? Sí, claro, ¿y quién fue el que te sugirió el nombre de Jessica? Un gran amigo, alguien que la quiere mucho, alguien que la estima, ya. alguien que la considera, que ve en ella una profesional a carta cabal. El señor Fabricio Vela. Muy bien, muy bien. Doctora, le envío un abrazo, toda la energía del mundo, toda la fuerza. Sé que va a salir bien de esto, que usted y su esposo van a salir bien de esto. Póngale ñeque, póngale ganas, ¿ah? No hay más. Ganas, de verdad. Ah, no queda más. Venceremos una vez más. Sí, porque le digo una cosa, porque también la parte psicológica y la parte emocional le van a terminar pasando facturas si usted, digamos, se derrumba, ¿no? También en lo psicológico y en el ánimo hay que meterle un poco de fe, ¿no? Fuerza, así que mucha fuerza desde este espacio. A ver, le hemos invitado a Jessica Jaramillo porque hay toda una polémica, José Antonio, amigos, amigas internautas, que se ha generado en el transcurso de los últimos días. Es un tema que aparece repentinamente en estos días, pero que no es nuevo. Es un tema que ya venía trabajando la Comisión, me parece que de Justicia de la Asamblea Nacional, para reformar el Código de la Niñez y Adolescencia respecto del ámbito de las pensiones alimenticias. Palabras más, palabras menos, ¿qué es lo que se plantea? Que el progenitor, el padre o los padres, asuman la pensión alimenticia de sus hijos hasta los 24 años de edad. Eso, el solo decirlo, ya ha escandalizado a un montón de gente que ha cuestionado que estamos generando unos parias, que estamos generando unos vagos, y no citan que la propia norma que se está debatiendo, que todavía no es que ha sido aprobado, va a entrar en vigencia, ni mucho menos, pero que en la norma se establece una condición, siempre y cuando el hijo o hija esté estudiando. ¿Cómo le ve Jessica Jaramillo? Por favor, explíquenos y a la audiencia también. Tenga la gentileza. Bueno, muchísimas gracias de antemano por la invitación. Realmente para mí es siempre grato estar con ustedes, ¿no? Ya Fabricio lo conozco desde que era más delgadito. y yo también más delgadito. Bueno, el tema pasa, yo creo que por debatir más bien ampliamente las reformas que necesita el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Y hay cosas que son mucho más importantes en este código que solamente el límite de edad hasta cuándo se puede pasar la pensión alimenticia. Digamos que este es solamente un factor y es un factor pequeño frente a todo lo que hay alrededor de las relaciones de familia y principalmente de los niños, ¿no es cierto? Niñas y adolescentes. Cuando usted tiene un hijo y cuando usted quiere darle, entiendo, lo mejor que usted tiene a su hijo, usted hace todo lo que puede para que el niño tenga o la niña tenga lo que usted no ha tenido. Y eso significa que muchos padres no solamente financian la carrera universitaria, sino que financian la maestría y hasta el doctorado si es que pueden.
cuando esto es posible hacerlo. ¿Por qué? Porque los padres responsables, obviamente, lo que quieren es que sus hijos tengan una mejor situación que la de ellos. Pero hay varias cosas que hacen que las relaciones de familia sean complicadas, principalmente cuando hay una ruptura, cuando no se convive con el hijo, cuando no hay muy buena comunicación padres e hijos. Por lo general, las madres en su mayoría nos quedamos con los hijos frente a un divorcio. Son muy pocos los padres que asumen esa tarea. Y cuando resulta que el padre y la madre, separados o divorciados, resulta que no se llevan, o sea, si se llegan a ver en la calle, capaz que pasa algo, o sea, ni siquiera se hablan, ¿no? Así es, entonces la idea, creo yo, que de estas reformas al código, más allá de lo que esté debatiendo la Comisión de Niñez, lo que se debería plantear son asuntos fundamentales. Mire usted, por ejemplo, ahora teníamos esta semana como un padre de familia asesina a sus hijas, ¿no es cierto? Y la madre había tenido previamente boletas por violencia de género, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa fundamentalmente en materia de familia? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando hay jueces que determinan tenencia o determinan visitas? Y usted le dice, vea, pero aquí hay violencia intrafamiliar y aquí tengo una boleta y tengo un proceso, aquí hay violencia psicológica, hay una sentencia, y los jueces muchas de las veces dicen, no, no, eso es un asunto entre papás y no tiene nada que ver el asunto con los hijos. Cuando los hijos son los primeros que reciben el impacto de la violencia intrafamiliar. Entonces, las reformas al código tienen que ir mucho más allá de la pensión alimenticia hasta los 24 años. Usted lo dijo, la condición que establece ya existe. Si usted es un padre de familia que está dando la pensión a sus hijos, si su hijo después de los 18 años no estudia, usted puede solicitar al juez la suspensión de la pensión alimenticia. Si es que el chico estudia hasta los 21 años, su obligación es darle pensión alimenticia hasta los 21 años. Ahora, lo que se trasladó es hasta los 24 años. ¿Por qué? Si es que está estudiando. Si no está estudiando a los 18 años o a los 19 o a la edad que deje de estudiar, pues obviamente usted podrá demandar o requerir al juez que suspenda la pensión alimenticia, el pago de la pensión alimenticia. Yo he tenido casos incluso en los que padres e hijos lo que han hecho es llegar a un convenio al juzgado y ellos se comprometen a pagar la pensión de la universidad privada en algunos casos y en otros casos obviamente pagar ante el sistema SUPA y se hace un convenio padres e hijos porque cuando los hijos tienen más de 18 años ya no comparece la madre, tiene que comparecer al proceso el hijo mayor de 18 años. Ahora, doctora, ¿qué es lo que pasa? Digamos, muchos padres también se preguntan, y con esto no estoy argumentando el que un padre deje o evada su responsabilidad con un hijo. Hay en ocasiones donde tienen un hijo o dos, se divorcian, el señor se va del país, el señor tiene otra familia, tiene dos hijos más y todo lo demás. ¿Cómo establece un poco el juzgado cuál es la cantidad de dinero que le tiene que aportar al hijo del primer matrimonio, por ejemplo? ¿No? Le voy a poner un ejemplo quizás un poco más radical. Una persona que ha tenido un primer compromiso, tiene dos hijos, tiene un segundo compromiso, tiene dos hijos más y recibe $500 de sueldo. ¿Cómo se hace esa distribución? ¿Cuánto le tiene que pagar o cuánto es lo que tiene que entregar por pensión alimenticia en el caso de que gane $500? Bueno, en ese caso hay una sentencia clarísima de la Corte Constitucional que señala que no se puede pagar menos del 18.08%, así sea un padre que gane el básico y tiene 10 hijos, no puede pagar una pensión mínima del 18.08%, que es más o menos $73 mensuales. Es decir, ahí la Corte está fijando el monto, digamos, para poder garantizar una vida digna al niño o la niña. Hay una tabla de pensiones alimenticias, que esta tabla es elaborada bajo los parámetros del Código de la Niñez y Adolescencia y lo establece el MIES. Esta tabla de pensiones, por ejemplo, en el caso de una persona que gana $400, que es el básico, se fija si tiene más de 2 hijos, 3, 4 hijos, en el 53% del salario. Si es que gana mucho más, si gana, qué sé yo, $1,000, es proporcional, ¿no es cierto? Si los hijos tienen más de 3 años y son 3 a 4 hijos, aproximadamente el 49% del salario. Depende mucho del salario que reciba el padre. Pero la sentencia de la Corte Constitucional es sumamente clara. Es decir, así una persona tenga 10 hijos y no tenga trabajo, incluso no teniendo trabajo, se establece un mínimo, que es este valor de
$73 mensuales, que es el 18.08% de un salario básico unificado, para garantizar al menos una pensión de una vida digna, digamos, que es el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes, para poder alimentarse, porque en los alimentos no solamente están considerados la comida. Los alimentos son mucho más. Los alimentos está la alimentación, está la educación, está el derecho a la salud, está el derecho a la vestimenta, está el derecho a la recreación. Es decir, todo lo que engloban los derechos de niños, niñas y adolescentes consta en esto que nosotros llamamos la pensión alimenticia. Pero además, los jueces son sumamente claros, ¿no es cierto? Ese valor no le corresponde el 100% al padre que no cohabita con el niño, sino que ese valor es el 50% de lo que da el padre que no cohabita con el niño. ¿Por qué? Porque el otro 50% lo está dando el progenitor, papá o mamá, que vive con el niño o con la niña y que diariamente tiene que encargarse, además de la pensión que recibe, tiene que encargarse diariamente de levantarlo en la mañana, hacer las tareas, cuidarlo, bañarlo, arreglarlo, verlo cuando está enfermo. Y obviamente todo esto se configura en ese 100% de que es lo que necesita un niño para vivir. Ahora, usted dice que incluso se establece un mínimo en caso de que el padre no tenga trabajo. Pero a ver, si no tiene trabajo, ¿cómo va a cumplir incluso con ese mínimo? Porque hay un principio que es fundamental, que es el principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes. Ellos tienen, bajo esta premisa, ¿no es cierto?, tienen un derecho, haciendo un ejemplo, que tiene un valor superior frente a los demás. Y todas las autoridades administrativas o judiciales tienen que considerar el bienestar del niño para poder garantizar sus derechos, porque sus derechos, la vigencia de sus derechos tienen una prioridad, llamémoslo así, por sobre los derechos de los demás. Por esta razón, este niño, niña o adolescente que es sujeto de protección por parte del Estado y por parte de quienes obviamente son sus progenitores, y están establecidas claramente las responsabilidades también de los progenitores en el marco constitucional, es que se establece esta pensión. ¿Por qué? Porque si uno trae un niño o una niña al mundo, tiene que ser responsable, ¿no es cierto? Estamos claros que en algún momento puede quedarse sin trabajo, pero sí también tenemos casos de padres que viven 4, 5, 6, 10 años sin trabajo, no facturan, no tienen relación de dependencia y pasan pensiones mínimas. ¿Para qué? Para evitar, ¿no es cierto?, que pasar una pensión mayor realmente conforme a los ingresos que ellos tienen. Eso también existe en el sistema. Así como hay pensiones mínimas, ¿no es cierto?, de gente que está en una situación económica muy precaria, también hay gente que tiene una situación económica un poco más elevada y que se dan estas cosas de no querer pagar lo que verdaderamente les corresponde. Hola, doctora, ¿no cree que también esto, que quiero pensar mal, no es un tema muy demagógico, quizás de la Asamblea también, digamos, porque en la práctica, digamos, con tantos ejemplos que estamos viendo a diario, no sé si la Asamblea ha sido lo suficientemente creativa para darle una solución y no solamente dictar una ley y, señores, si usted no tiene trabajo, me importa un pepino, usted verá cómo asalta, roba una gallina, no sé, vende el cuerpo, vende un riñón, pero usted me cumple con los hijos. Es como que muy fácil por parte de los asambleístas o de la Asamblea Nacional dictar una ley de esa forma. Me planteo yo, ¿no será posible que un niño, por ejemplo, de 18 años que tiene a los padres separados y que demuestre que sus padres están divorciados, que tenga acceso, por ejemplo, a un crédito en el IESE, como lo planteaba un amigo internauta, que tenga una prioridad para seguir su educación y que él mismo, como una persona adulta, lo pueda pagar después? O, por ejemplo, que se utilicen parte de los fondos que el padre ha pagado durante X cantidad de tiempo al Seguro Social, ¿no? Que en lugar de que tenga un dinero ahí que lo pueda sacar cuando se quede sin trabajo, que ese dinero o ese fondo sirva para garantizar la educación de los hijos. Es decir, quizás crear una ley que tenga unos matices que no solo normativamente te obligue, sino que también te dé la posibilidad de forma creativa de darte una solución a un problema social. Bueno, eso es lo que tú señalas, José Antonio, es más que necesario. Mira, en Europa tú tienes seguros de desempleo
y ahora en Europa están hablando del reaseguro del desempleo. En el Ecuador no hemos logrado siquiera tener un verdadero seguro de desempleo. Sería muy bueno tener, por ejemplo, un fondo que esté ligado, ¿no es cierto?, a la seguridad social y que de ese fondo tú puedas aportar adicionalmente para garantizar educación, para garantizar un pago adicional respecto de pensiones alimenticias. Eso sería interesantísimo. El problema es el sistema de seguridad social que tenemos y ahora mismo tenemos todos los problemas que tenemos. Agregarle un fondo al sistema de seguridad social va a ser un poquito complicado, a menos que tengas algo saneado el sistema de seguridad social. Pero más allá de eso, yo sí creo que ahí también hay un asunto de responsabilidad. Mira, así como hemos visto casos de padres muy responsables y madres muy responsables, también hay los otros casos. Y los otros casos, y que han sido la gran mayoría en este país, y que a partir de la vigencia del sistema nacional, del sistema de protección de derechos a niñas, niños y adolescentes, y con el código que surgió, me parece que en el 2012-2013, con este código, ¿no es cierto?, es que se han empezado a normar ciertas cosas que antes no normabas, porque antes tenías una normativa que podría tener una madre de familia, quizá 2, 3, 4 hijos de la misma persona y nunca podía cobrarle las pensiones. ¿Se acordarán ustedes cuando las madres hacían fila en los juzgados para poder recibir alguna pensión alimenticia o para poder demandar? Es muy complicado, era muy complicado. Ahora el sistema ha mejorado mucho y yo creo que eso sí hay que reconocerlo. ¿Que hay algunas cosas que hay que arreglar? Sí. Creo que la Asamblea, por parte de la Comisión de Derechos de la Niñez, no ha tenido la claridad suficiente para hacer una reforma más profunda y más amplia. Por ejemplo, hay un capítulo que es importantísimo normarlo y ahora en la pandemia ha pasado muchísimo, lo que es la recuperación de menor. Mira, en esta pandemia ha habido padres que se han llevado a los hijos o madres que se han llevado a los hijos y no les dejan ver y les tienen encerrados prácticamente y les han tenido 2, 3 meses encerrados, cuando el sistema de justicia no estaba habilitado y ni siquiera se podía hacer una demanda de recuperación de menor. Por ejemplo, cuando este trámite no debería estar en un trámite de demanda, sino que debería ser un procedimiento mucho más rápido, expedito, inmediato, para poder incluso allanar el domicilio donde se encuentran las niñas, niños y adolescentes que estén retenidos, ya sea por el padre o quizá puede ser por alguna otra circunstancia, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay cosas en el código que debieron haberse mejorado, que yo no veo que la reforma que haya tramitado la Asamblea Nacional lo esté haciendo. Y pero hay tiempo no para incorporar eso. Y yo creo que a estas alturas ya no hay tiempo. Por eso es que algunas organizaciones tanto de mujeres como de organizaciones que defienden los derechos de la niñez, ¿no es cierto?, se han opuesto más bien a las reformas que están pretendiendo tramitarse en la Asamblea Nacional. Vamos a hablar del tema de la pensión alimenticia hasta los 24 años. Desde mi punto de vista, yo diría que eso es una medida legislativa populista. O sea, yo ahí no veo que haya un beneficio mayor. Yo lo que creo es que la norma debió haberse mejorado en algunos otros aspectos y que sobre todo, por ejemplo, mira, los abogados tenemos unos problemas gravísimos en citaciones en la función judicial. Una citación te puede demorar fácilmente más de 6 meses. Yo he tenido casos de mujeres embarazadas que reclaman alimentos, que ya nos dan alimentos cuando los niños ya han nacido, porque no les pueden citar. Entonces, por ejemplo, esas cosas son mucho más importantes para poder agilitar todo el proceso de demanda de justicia, porque finalmente es demandar justicia, ¿no es cierto?, es acceder a la justicia, son mucho más importantes quizá que el tema de las pensiones alimenticias hasta los 24 años. Yo estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, porque me parece que un padre de familia que quiere a sus hijos y que quiere ayudar, hasta cuando tiene 30 años le da todo lo que puede a su hijo. Pero me parece que es una medida populista y que es una medida que no corresponde a lo que realmente estamos necesitando. Yo coincido en lo personal con el término que usted ha utilizado. A mí también me parece que es una medida populista y a mí me parece que esa medida termina desatando un debate totalmente innecesario en el Ecuador. Permítame, con su venia, Jessica, con la venia de José Antonio y de los internautas, hablar de mi propia experiencia personal. Resulta que yo financié la educación universitaria de mi hijo, que ya es abogado desde hace año y medio. Financié toda la educación universitaria sin que ninguna ley me obligue. Y eso no significa que mi hijo ha sido un vago, sino que felizmente, porque he tenido trabajo, he podido de alguna manera hacer un esfuerzo con altas y bajas, como todo en la vida, para financiar la educación de mi hijo a nivel universitario.
que no tenga preocupaciones por tratar él de pagarse la carrera, sino que se dedique y se centre en sus estudios. Y lo mismo estoy haciendo con mi hija, que le falta un semestre para terminar la carrera de producción audiovisual. Digo, eso no significa que mis hijos son vagos, son unos parias, son irresponsables. Simplemente ha habido la posibilidad, digamos, haciendo inclusive grandes esfuerzos económicos, de poder financiar la carrera y de poderles apoyar en la carrera. A mí lo que no me cuadra, lo que me disgusta es que de este debate ya se empieza a establecer lugares comunes, que supuestamente se quiere generar vagos, ociosos, irresponsables a los hijos porque el padre les financia la educación universitaria. O sea, mis hijos tuvieron esa posibilidad, yo no tuve esa posibilidad porque yo empecé a trabajar apenas terminé el colegio y yo mismo después pude financiarme mis estudios universitarios. Pero digo, cada persona es un mundo distinto y cada familia es una realidad distinta. Por eso sí me parece que esta viene a ser una discusión innecesaria, doctora Jaramillo. Sí, desde mi punto de vista es prácticamente similar. Es decir, si usted tiene la posibilidad de ayudar a su hijo y usted es un padre responsable, no necesita una ley para que pueda ayudarlo, ¿no es cierto? Para que pueda colaborarle. Yo misma puedo decir que mis papás a mí me han ayudado hasta el día de hoy, que me ayudan con la guagua. Pero finalmente, ¿no es cierto? Pero es que eso hacen todos los papás. Claro. Pero finalmente, desde mi punto de vista, la reforma debió haber sido mucho más profunda en temas mucho más importantes y en temas que tienen razón de ser en la raíz de la convivencia familiar. Nosotros tenemos hoy un problema gravísimo, gravísimo de violencia intrafamiliar. En la pandemia, solamente durante estos meses ya estamos cerca de 30,000 llamadas de auxilio inmediato por violencia intrafamiliar. Eso que es un asunto que tiene que ver, por ejemplo, con los informes psicológicos de unidades judiciales, que deberían ser vinculantes, por un lado, que tiene que ver, por ejemplo, con las relaciones familiares, por cómo los padres deciden la educación de sus hijos, por cómo se ponen de acuerdo y los niños no terminen o no sigan siendo niños mochila, que una semana están con papá y otra semana están con mamá, y luego estas relaciones entre papá y mamá, que el uno dice una cosa, el otro dice una cosa, y los niños no tienen orientación clara. Entonces, hay cosas que son mucho más importantes para normar en el Código de la Niñez y Adolescencia que específicamente el tema de la edad en el pago de las pensiones alimenticias. Sí, totalmente. Muchas veces se legisla con este afán de caerle bien a cierto grupo o que es muy populista, como ustedes dos han mencionado. Yo, digamos, hay muchos ejemplos, ¿no? A veces nos toca a los esposos financiar a la esposa la educación y tiene más de 24 años. O a veces puede pasar a veces puede pasar hasta que tu esposa te financie tu educación. O sea, claro, no, es que son realidades. Cuando digo, y la vida familiar no es unidireccional, es bidireccional. Exacto. A veces tú la apoyas, ella te apoya, en fin, como ha sucedido en muchas familias ecuatorianas. Es más, hay muchas personas que son capaces de financiarle la educación a los hijos del primer matrimonio de su esposa, o a un sobrino, o a un nieto. ¿Se entiende? O sea, eso es una dinámica social saludable. Pero sí coincido con ustedes en el hecho de que la Asamblea Nacional no ha hecho un suficiente esfuerzo para ver lo de fondo e incluso, en este caso puntual, ver las alternativas para que sea viable. Porque no solamente hacer una ley, no te pases la luz roja y ya la gente no se va a pasar la luz roja. No, eso no sucede. Ahora, nosotros hicimos una encuesta a principio de esta semana, que la quiero compartir con ustedes respecto al tema, y recibimos 266 votos en esta encuesta. La pregunta decía, bueno, informaba primero que la propuesta de la reforma del Código de la Niñez que presentó Iván Granda en enero pasó el primer debate de la Asamblea Nacional, cubrir pensión alimenticia hasta los 24 años. ¿Está de acuerdo? El 52,3% dijo que sí y el 47,7% dijo que no. Obviamente esto no se trata de una encuesta científica ni que tiene... No, es un sondeo de opinión, más específicamente, ¿no? Pero usted tiene ahí una división de la ciudadanía respecto a lo que piensa del tema. Yo veo, por ejemplo, que habían temas súper trascendentales en el Código de la Niñez. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tenencia. De un tiempo acá hay unos conflictos de tenencia en el ámbito judicial que muchas de las veces son descarnados, esos conflictos de tenencia, en donde los únicos que son
los afectados son los niños. Yo he llegado incluso a tener procesos con informes psicológicos de violencia psicológica o alienación parental, que todo eso, por ejemplo, que son situaciones graves, porque empieza a deconstruirse la imagen paterna o la imagen materna, porque esto es igual, porque son relaciones humanas, digamos, no es que estoy diciendo solamente las mujeres lo hacen o solamente los varones lo hacen, no. Cada caso en el ámbito de familia es un caso distinto y cada caso tiene que tomárselo de manera particular y no llamándolo a ningún papá o mamá de ningún adjetivo de manera general. Pero, por ejemplo, estos casos de tenencia, en donde hay informes psicológicos con esta condición, ¿no es cierto?, que jueces no los consideran. Por ejemplo, para mí era súper importante que en materia de familia sea obligatorio el insumo del informe psicológico para que el juez pueda conocerlo, sepa que es vinculante, pero que además tome medidas frente a las conclusiones que están estableciendo el departamento técnico, que es el mismo departamento de la unidad judicial. Entonces, estas cosas, fíjense que son mucho más importantes, que son mucho más trascendentales, porque estamos hablando no solamente de la pensión alimenticia, sino que estamos hablando de la vida, de la integridad psicológica y de la integridad física de un niño, niña, adolescente que tiene derecho no solamente a la alimentación, sí, también tiene derecho a recibir una pensión alimenticia, pero también tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, una vida con una integridad psicológica que no se vea amenazada y su integridad física que no se vea amenazada. Nosotros tenemos un problema gravísimo en el Ecuador, también, por ejemplo, el castigo físico a niños, niñas y adolescentes. La gran mayoría en el Ecuador sigue castigando de manera física, de padres siguen castigando de manera física a los niños. ¿Cómo, por ejemplo, podemos corregir todo eso? Y ahí hay cuestiones en el código que hay que mejorar, las leyes ahora son buenas, yo no puedo decir que no, son buenas, han mejorado muchísimo. Tenemos, por ejemplo, las juntas de protección que funcionan bastante bien en el país, al menos en la ciudad de Quito funcionan bastante bien, pero las juntas son entes administrativos y no tienen, por ejemplo, esta capacidad coercitiva además de poner una multa al padre, ¿qué más hacer? ¿No es cierto? Derivar a fiscalía cuando corresponde. Ahí, por ejemplo, me parece que el papel de la DINAPEN debió haberse revisado en el ámbito, sobre todo cuando DINAPEN hace todo lo que tiene que ver con niños y adolescentes, cómo está estructurada la DINAPEN, qué puede hacer mejor la DINAPEN, porque no es completamente especializada y ahí hay muchas falencias todavía. Vean, el tema es mucho más amplio que discutir solamente el asunto de alimentos. El tema va por ejemplo, tener una sociedad que sea un poco más sana, un poco más equilibrada, que aprenda a comunicarse mejor, y que incluso los padres puedan tener sus duelos conyugales, ¿no es cierto?, cuando terminan su matrimonio y puedan manejarlo de mejor manera, y para eso hay una serie de herramientas en el ámbito psicológico que podrían tranquilamente ordenar los jueces cuando eso miran. Y son temas mucho más trascendentales. Mejor que se reconcilien, doctora. Oiga, queremos agradecerle muchísimo a la doctora Jessica Jaramillo. Claro, yo siempre he sostenido, todo el mundo me critica por esto, que yo lo mantengo como una tesis. El divorcio no debería existir. Es decir, para que uno pueda tomar esa decisión, no porque, ay, qué lindo cómo baila, ay, qué lindo, si me caso con ella, mis hijos han de salir con ojos azules, ay, qué lindo, su papá tiene una fábrica, me ha de dar trabajo. ¿Entiendes? O sea, que uno pueda tomar la decisión de casarse sabiendo que es una cadena perpetua. ¿Ah? Que no hay la opción. Obviamente, respeto mucho el criterio para aquellos que piensan que cuando no funcionan las cosas hay que separarse. Yo tengo 2 matrimonios, tengo una relación espectacular con mi primera esposa, se lleva muy bien con mi segunda esposa y digamos, eso no es común, pero yo he podido educar a mis hijos sanamente con esa imagen de respeto, digamos, en esta familia grande que tenemos hoy. Qué bueno. Doctora, gracias por el tiempo, ¿eh? Muy amable. Muchas gracias también a ustedes. Un abrazo. Gracias. A Jessica Jaramillo, quien es abogada, justamente conversando aquí en Suma al Día por la fanpage de Primera Plana, justamente sobre que no es un tema menor, es un tema que está allí para el tapete de la discusión y que tiene que ver con las pensiones alimenticias. Bueno, estamos en la recta final de nuestro espacio del día de hoy. José Antonio, permítame, por favor,
compartir con nuestra audiencia nuestra agenda de entrevistas para la jornada del día de mañana, que espero sea del agrado de nuestros internautas. Hablaremos con el doctor Esteban Ortiz mañana. Él, miren ustedes, también... Que también está positivo, ¿no? Sí, pero dice que está esperando una prueba de confirmación de PCR, que espera que salga ya negativa para reportarse como curado, ¿no? Del COVID-19. Hablaremos con él sobre la vitamina C. Hablaremos con él sobre esta flexibilización de los semáforos. Hablaremos sobre la evolución del COVID-19 en el Ecuador. Seguiremos hablando sobre el tema de las pensiones alimenticias. Ahora tienen otro nombre y eso nos lo va a explicar mañana el doctor Fernando Rosero Rode. Él es especialista en derechos de familia. La situación de las prefecturas, qué compleja, muy compleja la situación económica de las prefecturas. Estableceremos contacto con Guillermo Herrera, prefecto de la provincia de Carchi. Y finalmente hablaremos sobre la coyuntura preelectoral. ¿Puede o no Correa ser candidato a la vicepresidencia de la República? ¿Cómo el anuncio del expresidente del pasado jueves podría aglutinar o atomizar a la tendencia del progresismo? ¿Qué va a pasar si finalmente el correísmo se queda sin una organización política? Me refiero a Fuerza Compromiso Social. ¿Hacia dónde apunta esa vertiente ideológica? Vamos a conversar con el doctor Eduardo Franco Loor. Él es coordinador de la Coalición por la Patria, que justamente está respaldando la unidad del progresismo. Así que tienen ustedes allí nuestro menú para el día de mañana. Cuando tú dices el problema de las prefecturas, ¿te refieres a lo económico? A lo económico, claro, me refiero a lo económico. Esta semana hubo un desembolso a municipios y a prefecturas, ¿no? Que no alcanza obviamente a cubrir la totalidad, pero claro, creo que hay unos sueltitos que le soltaron. Sí. Y mañana sé que tendrá alguna otra novedad de prefecturas, así que mañana estaremos nuevamente con ustedes. Oye, abrazos a todos. Los amigos son implacables de cómo se llaman los internautas, ¿no? Sí. Dicen Iván Caviedes, me dicen por la foto esa que hemos puesto, el flaco Caviedes. Claro, me dicen, no, Juan Fernando Hermosa te dije. Juan Fernando Hermosa. Qué barbaridad. Cuidado los señores taxistas, ¿ah? Ay. ¿Qué pasan los amigos? Pero bueno. Abrazos para todos. Buena jornada, José Antonio. Buen cierre de este martes. Se acabó el 6º mes del año. Estamos cerrando hoy el primer semestre para el olvido por el tema de la pandemia. Mañana comenzará el segundo semestre de este 2020, el 7º mes del año. Vamos a hacerlo con energía, hagámoslo con fuerza, con ánimo, no desmayemos frente a la adversidad. Es lo único que nos queda, no queda más. Mirar hacia adelante. Les abrazo a la distancia, gracias. Cuento con su generosa sintonía mañana junto a Silra Trasaviña y este servidor desde las 6 de la mañana en la primera hora por la señal de Majestad Radio y a las 17:30 junto a José Antonio Sánchez en la fanpage de Primera Plana con este espacio Suma al Día. Abrazos, disfruten del resto de la noche de este martes. Chao.